Uno escucha, porque lo he escuchado yo varias veces, Grupo de Neurociencias de Antioquia, y uno dice, Virgen Santa, genios pensando. Deben poner esas cositas en la puerta que dicen genios produciendo, genios investigando, genios indagando. Los admiro muchísimo porque finalmente lo que hacen ustedes de alguna manera es investigar, mi querida doctora Claudia. Sí, investigamos sobre diferentes enfermedades del sistema nervioso, ¿sí? Entre ellas, una de las más comunes actualmente en nuestro medio, que es la enfermedad de Alzheimer, aunque también pues investigamos sobre otras patologías importantes en Colombia. Perfecto. ¿Qué tipo de estudios se hacen allí, doctora? En el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia se trabaja desde las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, Huntington, CADASIL, y también las enfermedades del neurodesarrollo. Se trabaja con niños y jóvenes que tienen alguna alteración cognitiva. Quisiera uno adentrarse como en esos laboratorios o en esas oficinas. ¿Investigan con familias, con pacientes, con cerebros? ¿Cómo investigan? Bueno, contamos con varias líneas, ¿sí? Entonces se hace la investigación desde la fase preclínica, que es con cultivos celulares, con animales de laboratorio, especialmente ratas y ratones, y también se cuenta con la investigación clínica, ¿sí? En pacientes y en personas sanas con riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. Particularmente con Alzheimer, ¿qué están buscando? ¿La cura? ¿Si se previene o no se previene? ¿Qué están buscando en el grupo de neurociencias? En un principio estábamos buscando mirar por qué tantas personas llegaban a la consulta con alteraciones cognitivas, ¿cierto? Pérdida de memoria y de otras funciones mentales. Y se inició el grupo con poquitas personas, ahorita somos, incluyéndome a mí, por ahí 100 integrantes del grupo, y cada uno trabaja en las líneas de Alzheimer, Parkinson, Huntington y otras. Lo que hacemos es intentar primero saber qué es la enfermedad, cómo se maneja, y luego ahorita se está haciendo el estudio de un medicamento que va a ser preventivo y hasta el momento ha funcionado. Llevamos 3 años y medio, esperamos que cuando termine el tiempo del ensayo, del estudio clínico de este medicamento, sea beneficioso para todos y todas. Qué maravilla que haya genios, personas tan preparadas y estén trabajando por prevenir este tipo de enfermedades que sabemos que son complicadas. La doctora Claudia Ramos es psiquiatra, egresada ¿de dónde, doctora Claudia? De la Universidad de Antioquia. De la mejor. No en detrimento de mi alma mater, pero la verdad es que la Universidad de Antioquia es espectacular. La doctora Lucía Madrigal es psicóloga y enfermera y es la coordinadora del Plan Social del Grupo de Neurociencias de Antioquia. ¿Qué es eso del Plan Social, doctora? Sí, yo soy psicóloga y soy auxiliar de enfermería. Soy del SENA y soy de la Universidad de San Buenaventura. Me hice un doctorado en la Universidad de Málaga, en España. Qué bien. Y volví para trabajar en el ensayo clínico. Trabajo un poco en el ensayo clínico, pero trabajamos también en el plan social. El plan social es una línea que tenemos nosotros para trabajar con las familias. Súper importante. Hacemos de enlace entre la familia y el grupo. Supremamente importante en todo este tipo de enfermedades y en particular tener en cuenta a los cuidadores, a los familiares que acompañan a los pacientes con Alzheimer. Total. Y toda esa integralidad la tienen allí en el Grupo de Neurociencias de Antioquia. Bienvenidas a mis invitadas. Hoy queremos aprender bastante sobre el Alzheimer, que es el tema que nos convoca hoy. Más adelante les haremos una invitación a una charla supremamente interesante en la que ustedes pueden aprender más sobre, lo llaman el mal de Alzheimer. ¿Así es que se llama? ¿O enfermedad de Alzheimer? Enfermedad de Alzheimer. Perfecto, Claudia. Adelante. Muchas gracias. Siéntate, cuéntanos, Lucía, ¿quién es Gladys? Pero gracias por venir. ¿Quién es Gladys? Gladys es una integrante de una de las familias que nosotros con las que trabajamos. Ajá. Es una cuidadora, ella cuida a su mamá
es muy joven y lleva padeciendo varios años la enfermedad. Pertenece a unas grandes familias que tenemos en el departamento de Antioquia. Bienvenida Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico tenerte con nosotros. Yo creo que nos vas a enseñar y si algún televidente que nos esté viendo tiene un familiar, tiene un paciente, también es cuidador de paciente con Alzheimer, tu testimonio de vida yo sé que va a ser muy aportante. A nuestros televidentes, aquí estamos, arrancando semana con toda la energía, hablando de una enfermedad que uno escucha la palabra y le genera cierto temor, ¿verdad? Porque hemos escuchado hablar de ella, particularmente, como decía la doctora Lucía, se habla de que en Antioquia de pronto hay ciertas familias, qué sé yo, todo eso lo entenderemos ahorita y abrimos nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Esa línea es para que ustedes nos planteen sus inquietudes y también nos cuenten, nos comenten sobre el tema de hoy. Si tienen algún aporte para darlo, muy, pero muy bienvenido. Y empecemos entonces a responder con estas tres expertas las inquietudes que nos encontramos en las calles de Medellín sobre la enfermedad de Alzheimer. Veamos aquí las inquietudes. Hola, mi nombre es Lina Gómez. El Alzheimer es considerado como un tipo de demencia. Creo que esto es para la psiquiatra. ¿Qué es eso? La demencia Bueno, entonces vamos engloba varias cosas. a definir primero qué es una demencia, ¿cierto? Una demencia es una alteración del cerebro, ¿sí? En el cual hay degeneración de ciertas estructuras que hacen que aparezcan unos síntomas. La demencia más común es la demencia tipo Alzheimer, ¿sí? Entre 50 y 70% de las demencias corresponden a la demencia tipo Alzheimer. Hay otras demencias, ¿sí? Como la demencia vascular, que es ocasionada por alteraciones de ciertas áreas porque no llega flujo de sangre, ¿sí? Y se mueren ciertas partes del cerebro. Eso corresponde más o menos entre un 20 a 30% de los casos y el porcentaje restante corresponde a otros tipos de demencia, como la demencia frontotemporal, que es una demencia en la cual más que la memoria lo que se altera principalmente la parte comportamental y el lenguaje, demencia asociada a enfermedad de Parkinson, ¿sí? El Parkinson muchos televidentes lo conocen, es una alteración del movimiento que también pues degenera con el tiempo y puede producir al final problemas de la memoria. Entonces el Alzheimer es un tipo de demencia. Perfecto. Veamos esta siguiente inquietud para nuestras invitadas en el día de hoy sobre nuestro tema del Alzheimer. Hola, mi nombre es Benjamín. ¿El Alzheimer solo se presenta en los adultos mayores? Y esta pregunta quiero que me la respondan ustedes dos. Dentro de la experiencia que tienes en ese grupo que manejas y lideras para los cuidadores, para los familiares de pacientes, ¿solo se presenta en adultos mayores? No. La enfermedad de Alzheimer no solamente es del adulto mayor, la enfermedad de Alzheimer se presenta también en personas jóvenes. Es el caso de nuestras familias que tienen la enfermedad causada por una mutación en el cromosoma 14 y que hace que el cerebro se degenere por una proteína mal acumulada. Los adultos, uno tiende a pensar que es que como soy mayor, entonces ya se me olvida, pero no siempre. Cuando se me olvidan las cosas es que es Alzheimer. La mayoría de las personas cuando pasamos de los 40, yo que acabo de pasar... Sí, no, yo estoy como a 15 de llegar al cuarto piso. Hace por ahí un año que pasé, uno hace un acúmulo de sustancias y como ciertas marañas de vejez, que los llaman placas seniles. Pero eso no implica que porque se me quedaron hoy las llaves, me esté dando Alzheimer. Hay olvidos que son benignos y ahí los seres humanos todos tendríamos que tener un envejecimiento exitoso, pero como vivimos muchos años y las células se van deteriorando, ocurre el Alzheimer. Pero no todo el Alzheimer es para viejitos, para gente mayor, es también para gente joven, sea por una alteración genética o esporádicamente. Hay un Alzheimer que aparece y no sabemos por qué causa. Y ahora quiero escuchar la voz de doña Gladys. ¿Cómo se llama la mamá? Magnolia. Doña Magnolia. Ese es un caso de que no se presenta en los adultos mayores, porque Magnolia no... ¿A qué edad le diagnosticaron a tu madre? A los 49 años. 49 años. Estaba súper joven, o sea, nunca había presentado pues como nada, o sea, ella siempre fue una persona muy saludable y de un momento a otro pues empezó esa enfermedad
¿Cómo le empezó? ¿Cuáles fueron, digamos, esos síntomas que los hicieron a ustedes consultar? Lo que pasa es que, o sea, nosotros habíamos tenido como un poquito de conocimiento en el grupo de neurociencia, nos habían explicado un poquito, pues un poquito no, mucho la enfermedad, pero es muy diferente a que le expliquen, a usted vivirla en la realidad, pero igual ya teníamos pues siempre conocimiento. Pero me remonto al momento en el que empezaron ustedes a detectar los síntomas antes de tocar la puerta de neurociencias. ¿Qué le pasó a la mamá? No, mi mamá empezó a repetir. Ella repetía, o sea, ella nos decía una cosa y a los 5 minutos volvía, ay, es que yo no te he contado tal cosa, y al ratico volvía y yo, pero si ya me dijo. O sea, ese es un gran error que uno comete, de hacerlos caer en cuenta porque ellos tienen esa enfermedad, y entonces, pero ya me dijo, entonces bueno, dejaba, y por ahí a la media hora volvía y le decía a uno la misma cosa, o sea, hacía cosas que uno decía, pero ¿qué está pasando? Y a ratos pues cuando ellos están empezando, ellos tienen comportamientos como bien normales y a ratos entonces ahí nos falta mucho comprenderlos, conocer de la enfermedad, porque es muy difícil uno como adaptarse a que la persona está perdiendo la memoria. O sea, que a veces en muchos casos dicen, ay, pero es que está normal porque actúa normal, y a ratos no, es que se está haciendo, que es lo que uno más escucha. Y como son tan jóvenes, pues uno... Más difícil de entender aún. Sí, porque digamos la mayoría de veces piensan que le da a los viejitos, y no, a la gente joven también le da. Gladys, ustedes fueron a un médico y ¿cuánto tiempo se demoraron en diagnosticarle el Alzheimer como tal a tu madre? Lo que pasa es que en nosotros, pues, desafortunadamente es genético, entonces mi abuela, o sea, mi abuela la habían tratado en el grupo de neurociencias, y una tía, un tío, ya veníamos. Entonces fue fácil llegar al diagnóstico. Entonces fue fácil porque incluso pedimos pues inmediatamente la cita, a ver como que nos la revisaran, porque ya teníamos pues como esa sospecha. Entonces fue fácil porque teníamos ya conocimiento de la entidad, y ya habían habido otros familiares, pero en muchos casos la gente no conoce de la enfermedad y no conoce de la institución donde nos prestan tanto apoyo, entonces es más difícil. Perfecto, pues ese es el propósito de este programa, tanto lo uno como lo otro. Conocer sobre la enfermedad de la mano de especialistas del Grupo de Neurociencias de Antioquia, que son, digamos, los indicados para este tipo de situaciones. Una pregunta más para nuestros especialistas. Recuerden que hoy estamos hablando sobre el Alzheimer y nuestra línea es el 305-316-6560. Veamos. Hola, mi nombre es Elda Gómez y mi pregunta es, ¿el Alzheimer es hereditario? Por eso la tiro en este momento esa pregunta, pues porque no siempre es hereditario. Cuéntanos un poquito sobre eso, cuéntenos. Bueno, entonces como ahorita decía Lucía, sí, hay dos tipos de Alzheimer, ¿cierto? Un Alzheimer que es familiar, ¿sí? Y otro Alzheimer que es esporádico. Hay Alzheimer precoz, o sea, en personas menores de 65 años de edad, y tardío, que es el más común, en personas mayores de 65 años. Cualquiera de esos dos tipos de Alzheimer, el precoz y el tardío, puede ser familiar o puede ser esporádico, ¿sí? El Alzheimer tardío es la mayoría de los casos, sí, más o menos un 90% de los casos es en personas mayores de 65 años, pero hay entre un 2 a un 10% que es en personas menores de 65. Y no necesariamente con antecedentes familiares. Y no necesariamente, que sería el caso de las personas con Alzheimer esporádico, ¿sí? Y el Alzheimer familiar corresponde más o menos a un 1% de los casos, ¿sí? Pueden haber genes que te predisponen, ¿sí?, a tener enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Esos genes, pues hay uno que es muy conocido, que es el gen que da información para una proteína que se llama ApoE4, ¿sí? Entonces, quien tiene ese gen tiene mayor riesgo, sobre todo cuando está por encima de los 65, a desarrollar el Alzheimer, ¿sí? Pero no necesariamente que usted tenga este gen va a significar que desarrolle la enfermedad.
diferente, ¿sí?, a otros genes que se conocen como determinantes de la enfermedad. Por ejemplo, el gen que nosotros estudiamos allá en el grupo de neurociencias, ¿sí?, que es el gen que informa para presenilina 1, el nombre completo es presenilina 1E280A, es un gen que es determinante, o sea, quien tiene esa alteración genética desafortunadamente en algún momento de su vida va a presentar la enfermedad. Entonces no todo el Alzheimer es hereditario. Entonces, a ver si entendí bien, mi querida Lucía. No siempre es hereditario, pero incluso si yo tengo antecedentes familiares, puede que lo desarrolle y puede que no. Claro, generalmente no, siempre que hay esa mutación que nosotros estamos estudiando en neurociencias, que llevamos estudiando desde el año 84, es en el cromosoma 14, si un padre o una madre es afectado, va a dar hijos afectados, no todos. Cada hijo tiene el 50% de probabilidad de presentar la enfermedad. Y si presenta la enfermedad va a ser igual, va a dar hijos enfermos, cada uno con el 50% de probabilidad. Ahí está. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp y vamos a ver una inquietud para nuestras invitadas. Buenos días, gracias por decir que es maravilloso este programa, ¿cómo le parece? Para preguntar sobre el Alzheimer, para ver si es posible prevenirlo y si existe alguna medicina o tratamiento que pudiera detener la enfermedad. Vámonos por la última. Una persona que es diagnosticada con Alzheimer, pues vámonos con las dos, pero quiero empezar por esa última inquietud y un abrazo a nuestro televidente. Cuando se le diagnostica, ¿existe tratamiento importante para hacer que esa enfermedad no evolucione muy rápido? ¿Cómo es eso? Bueno, hay tratamientos enfocados como a diferentes objetivos, ¿sí?, una vez se diagnostica la enfermedad. Hay unos tratamientos que son para hacer que sea más lento, ¿sí?, el curso de la enfermedad, ¿sí? Son unos medicamentos que hacen que se vuelva como más eficiente en el cerebro un neurotransmisor que es el que tiene que ver con la memoria, ¿sí? Eso se utiliza al principio de la enfermedad y en etapas intermedias de la enfermedad, ¿sí? Hay síntomas, además del problema de la memoria, que también pues ocasionan como mucho malestar, no solamente en el paciente, sino también en los familiares del paciente, en los cuidadores, ¿sí?, que son síntomas afectivos como la depresión, la ansiedad, ¿sí?, y síntomas comportamentales. Para esos síntomas existe una intervención a la familia, ¿cierto?, que sepa reconocer y cómo manejar ciertas situaciones, y además hay unos medicamentos que se usan en la gente común para depresión, ansiedad, problemas comportamentales, que se utilizan cuando pues, el paciente con Alzheimer tiene esta sintomatología, ¿sí? Bueno, básicamente yo creo que también está como la intervención en general al grupo familiar, o sea, en etapas ya más avanzadas de la enfermedad, la familia sufre mucho, ¿sí?, porque hay situaciones bien y complejas. Gladys abre esos ojitos. Por eso es tan importante la comunicación con quienes cuidan, ¿cierto?, y acompañan a ese paciente. Entonces, cuando llegan al grupo de neurociencias de Antioquia con su familiar recién diagnosticado, me imagino que llegan un poquito perdidos, desesperanzados. ¿Cuál es la labor del grupo de neurociencias para apoyar a esos cuidadores, a esos familiares? Claro, como decía Claudia, es que hay tratamientos farmacológicos que hacen el proceso de la demencia un poquito más lento, pero no es curativo. Exacto. Hay otros tratamientos que ayudan a compensar un poquito los síntomas, como son la agresividad, la inestabilidad, la irritabilidad, no solamente en el enfermo, sino en los familiares. Y hay tratamientos no farmacológicos que ya es la intervención con la familia, es adentrarse en la familia. Primero, ¿qué hay que hacer? Saber, cuando a mí me diagnostica mi familiar, saber qué es eso de Alzheimer. Datearse muchísimo. Muchísimo, preguntarle al médico todas las veces que sea necesario, explíqueme bien, dígame dónde me puedo documentar. Y después de que me documento, lo que tenemos que hacer realmente es aprender a manejar la enfermedad, porque ya sé de la enfermedad, lo voy a aprender a manejar. Y tercero, es saber que aunque yo maneje muy bien el paciente, tengo que darme un respiro yo como cuidador y aprender a manejar algunos síntomas que se van presentando en las personas que día a día, 24 o 25 horas del día que no tenemos, cuidando a su familiar
Termina enfermo Y el cuidador. un aspecto muy importante que casi ninguno lo hace, pero que se tendría que hacer es, me dieron el diagnóstico, reunirme con la familia y mirar a ver cómo hacer, cómo se va a cuidar el paciente, quién se va a encargar de cada cosa que corresponda, porque se cambian los roles. Ya ese rol del papá, que era el proveedor, el que siempre llevaba la batuta, lo tiene que llevar. Generalmente surge un cuidador en las familias, pero no por eso lo tenemos que dejar solo. Tenemos que estar ahí y el cuidador tiene que personarse de reunir los miembros del grupo para que le colaboren. ¿Para qué? Para que tenga por lo menos un día de respiro en la semana. Que es que en ese día de respiro yo me voy a ir a la peluquería, pues me voy a la peluquería. Es que me voy a cine, o es que me voy a sentar en la acera con la señora que echa muchos cuentos, pues bueno, me siento ahí, pero desconectar y no dejarse absorber tanto porque terminan enfermos. Hay cuidadores que han fallecido del cansancio, lo llaman el cuidador quemado, que es un cansancio físico y emocional. Dios mío. No queremos que eso le pase a Gladys, yo la veo muy vital. ¿Has aprendido mucho de la mano del grupo de neurociencias de Antioquia? Sí, claro, me han dado muchas capacitaciones, he hecho, como se dice, escuelas de cuidador, incluso tengo hasta diplomas. Qué linda. Porque la verdad es una situación muy difícil, más por ejemplo en mi caso, que es la mamá. Usted sabe que la mamá es la que... El centro del hogar. El centro del hogar. Ese ser que ha estado con uno siempre, que uno está acostumbrado a verlo pues con esa vitalidad y saber que es una enfermedad tan difícil, que es una enfermedad degenerativa, que no solo va perdiendo, o sea, esa comunicación con uno, sino todo, porque van perdiendo movilidad, ya van perdiendo el habla, o sea, se pierde todo. Entonces tiene uno que bregar mucho y ellos me han ayudado mucho. La depresión es algo que le da a uno muy fuerte. Evitar deprimirte tú. Sí, evitar uno, o sea, deprimirse. ¿Cómo haces para evitarlo? Pues al comienzo fue un poco difícil, pero gracias. ¿Hace cuánto estás siendo cuidadora de tu madre? Pues mi mamá hace 9 años que está con la enfermedad y pues siempre he estado yo ahí, y al comienzo eran mis hermanas y yo, pero ya ellas de todos modos trabajan, entonces ya hace 3 años estoy yo de lleno. ¿Tiempo cuidando. completo? Sí. Y además hay que tener en cuenta que es día y noche. Sí, tiempo completo, cuidando a mi mamá, pero que es algo que me ha ayudado a mí mucho, que siempre he tenido como esa comunicación con mis hermanos. Mis hijas me ayudan mucho con mi mamá en el caso pues o sea, ese apoyo. Nunca me he sentido como sola, como decir, no, es que estoy con mi mamá y me siento sola, porque eso es algo que a veces lo dejan a uno solo y es lo que más. En cambio, no me siento sola ni por el ámbito familiar, ni por el grupo de neurociencias, que siempre ha estado ahí conmigo. Eres muy afortunada. Yo no creo que todos los cuidadores piensen eso. Tenemos unas imagencitas, no sé, doctora, ¿usted cómo las ve? Como para explicar un poquito el asunto fisiológicamente del Alzheimer. No sé si esta te sirva de algo o mostrémosle como otras imágenes que habíamos conseguido. Ok, bueno. Pues acá tenemos, este es un cerebro normal. ¿Te puedes parar ¿cierto? si quieres? Como estés más bien. cómoda. Listo. Listo, este es un cerebro normal. O sea, el cerebro tiene fisuras, ¿cierto? Como ustedes lo ven, tienen estas cavidades que se llaman ventrículos, y eso es completamente normal, ¿sí? Un cerebro normal pesa entre 1.500, 1.600 gramos aproximadamente, ¿sí? Pero en las personas con Alzheimer, ¿qué ocurre? Que pues obviamente se va perdiendo parte de ese material, ¿cierto? Que conforma el cerebro, se mueren neuronas. Por tanto, ¿qué pasa? Los espacios pues que normalmente tenemos se ven más grandes, las fisuras también se ven más grandes, y pues en una persona cuando ya fallece, si pudiéramos pesar el cerebro, nos damos cuenta que el cerebro pesa muchísimo menos. Un cerebro de una persona con Alzheimer avanzado puede estar pesando 500, 600 gramos fácilmente. Dios mío, muy bien. Vamos a seguir aprendiendo hoy sobre el Alzheimer. Tenemos hoy nuestra sección Noticias Sana que Sana, porque les tenemos una invitación. Yo sé que esta es una enfermedad que genera muchas inquietudes, incluso cuando uno no tiene familiares ni personas cercanas
con ese diagnóstico. Entonces yo creo que la invitación que les vamos a hacer a continuación, salió en verso, les va a gustar mucho. Noticias Sana que Sana. Y continuamos hoy hablando sobre la enfermedad de Alzheimer en Sana que Sana. Síntomas del Alzheimer: dificultad para realizar tareas que antes solían ser fáciles, extraviar permanentemente las cosas, cambiar de personalidad, perderse en rutas conocidas y tener problemas de sueño. Algo más, porque algunas de esas podrían confundirse con simples olvidos, ¿cierto? Esos serían los primeros síntomas de la enfermedad. Los primeros Que serían estarían estos. en una primera fase, porque ya en una segunda fase vienen las alteraciones del lenguaje, alteraciones motrices, terminan en una silla y de la tercera fase ya están postrados en la cama. Ya tienen que hacer, el cuidador tiene que hacer, como digo yo, de un yo auxiliar, que es quien hace las veces de persona para reemplazar y hacer lo que el paciente antes hacía y que ya no es capaz. Claro que sí. La confusión, por ejemplo, también es un síntoma que aparece al principio, ¿sí? La confusión en cuanto, por ejemplo, en qué lugar estoy, sobre todo cuando se alejan del sitio donde normalmente se desenvuelven, y la desorientación en tiempo, ¿sí? Bueno, una vez de vez en cuando se le olvida la fecha, ¿cierto? Porque no está pendiente, pero más adelante, pues como lo recuerda, ¿cierto? Una persona que frecuentemente no sabe en qué fecha estamos, ¿cierto? Es un síntoma de alarma al que habría que ponerle cuidado. Decía Gladys ahorita que la mami, ¿me recuerdas el nombre de la mami? Magnolia. Que doña Magnolia inicialmente repetía mucho las mismas historias. ¿Qué otros síntomas iniciales tuvo la mamá? Me enterraba la comida. ¿Cómo? Cogía la comida y en el solar de la casa yo le servía la comida, cuando menos pensábamos ya estaba en el solar. Y yo Comportamientos extraños. Sí, o sea, son cosas y yo, pero usted ¿qué hizo la comida? No, ya me la comí. Cuando iba uno y la había echado en la raíz de una matica, botaba, o sea, la ropa la echaba a la basura, o sea, comportamientos que ella nunca los hacía, o sea, que ella era súper activa en las cosas de la casa y para la comida, por ejemplo, ponía a hacer algo en el fogón, a los 5 minutos ya lo estaba apagando crudo. ¿Usted por qué lo apagó? No, eso ya está. Comportamientos extraños. Cosas que uno no se alcanza a imaginar. Pues, Doctora, entre más rápido se diagnostique, pues obviamente la medicación y el acompañamiento le van a mejorar. Recordemos que no sí, tiene cura, totalmente. pero le mejoran la calidad de vida y le postergan, que hacen que ese desarrollo de la enfermedad no sea tan rápido. Exacto, y sobre todo también por calidad de vida, ¿cierto? Lo que decía ahorita Gladys, que la familia al principio se confunde mucho, entonces piensa que muchos de los síntomas, como pues por lo demás el paciente luce bien, son cosas que se hacen por llamar la atención, porque quieren manipular, ¿sí? Entonces poderlo diagnosticar a tiempo disminuye mucho la carga en la familia, ¿cierto? Hace que puedan hacer un mejor acompañamiento del paciente y que obviamente el pronóstico pues no sea tan dramático. Pasa mucho eso. Pasa muchísimo. Que la familia dice, no tiene nada, pero si él está perfecto, pero si él está muy joven, pero... Claro, ellos creen Muy que triste. la familia muchas veces cree que se está haciendo, ¿cierto? Porque tiene momentos en que se pierde, otras veces en que están ahí en la vida real. Y sobre todo cuando trabajan todavía, en los trabajos es donde se da cuenta los compañeros que está raro, que ha cambiado mucho, que antes se empeñaba correctamente en su trabajo y que ahorita deja todo manga por hombro, como se dice. Es muy común. Muy bien, es importante aprender, entender sobre estos temas justamente para que se le dé el acompañamiento adecuado a un paciente con Alzheimer, ¿verdad? Tenemos bastantes inquietudes en nuestra línea. Tengo 55 años, hace 2 años me hicieron histerectomía, me empezaron síntomas de menopausia, entre ellos la pérdida de la memoria. ¿Será que estoy sufriendo Alzheimer? Mi padre sufre de Alzheimer, ¿debo consultar? Un abrazo para ti, mi querida televidente, Claudia. Bueno, entonces es importante primero, sí, o sea, consultar definitivamente, ¿cierto? Porque hay que precisar desde cuándo tiene esa pérdida de memoria, cómo fue que empezó, qué tan frecuente es ese síntoma, ¿sí? Y si ese síntoma está interfiriendo con su funcionalidad, ¿cierto? De acuerdo a eso, uno se hace como una idea diagnóstica y empieza a descartar como cosas, porque no todo tiene que ser Alzheimer, o sea, las fallas de memoria, sobre todo en el caso de ella, pueden ser por lo hormonal, ¿cierto? La
menopausia, podrían ser por deficiencias de vitaminas, ¿sí? Y para eso pues hay una solución. Entonces por eso es muy importante que consulte el antecedente familiar, más el hecho de que ella pues esté entrando en la menopausia con esas quejas de memoria, sí es importante que consulte. Perfecto. ¿Es posible que el Alzheimer pueda dar por una mala alimentación y una vida llena de problemas? Bueno, o sea, definitivamente la depresión sí aumenta el riesgo de que uno tenga un deterioro cognitivo y más adelante pues obviamente una demencia, ¿sí? Entonces sí es importante, si uno tiene angustia o tristeza todo el tiempo, eso está afectando su calidad de vida, sus sueños, su alimentación, consulte, porque tratar la depresión también disminuye el riesgo de que usted más adelante tenga problemas cognitivos importantes. Perfecto. Ángela, en Chinchiná, un abrazo muy grande, qué rico que nos vean en Chinchiná. El Alzheimer se hereda de un padre que tuvo la enfermedad y que él a su vez no la tuvo por factores genéticos. Pues realmente es poco probable, sí, pareciera más un caso de esporádico, Alzheimer esporádico, ¿cierto? Entonces el riesgo de que la persona más adelante también tenga una demencia, aunque el papá la tuvo, si sus abuelos no la tuvieron, otros familiares, es muy poco. Entonces yo me tranquilizaría en el caso de este televidente. ¿Qué ibas a decir? Tendríamos que tener el contacto de ella y preguntarle una cosa que es muy importante. Su papá la tuvo, pero los papás, usted sabe con seguridad si la tuvieron, y hacer una genealogía para determinar si venía de generación en generación, porque a veces a mí no me cuentan si a mis tíos o mis abuelos... ¿O no se le diagnosticó? No sabíamos, no se diagnosticó, se murió más pronto antes de que tuviera la edad de inicio de la enfermedad. Entonces hay que hacer un estudio y eso sí, tiene que ir al médico para que le... Motivo claro, de consulta. Otra inquietud, yo creo que esta va para nuestra querida Gladys. Esas flores me gustan. Buenos días, me encanta su programa, qué rico. Mi papá es un paciente de 76 años con Alzheimer. Pregunto, oiga Gladys, ¿cómo debe actuar mi mamá cuando a él se le pierde la imagen de ella? Supongo cuando él se olvida quién es ella. ¿Qué hacer en esos casos, Gladys? Por ejemplo, en el caso mío, yo cuando mi madre... pues por ejemplo, yo le estaba recordando constantemente que, por ejemplo, ella decía, ¿y usted quién es? Yo le decía, yo soy su hija, o sea, estarle recordando al paciente quién es uno, cuál es el nombre de uno, porque mientras, por ejemplo, ella en este momento está muy avanzada y el nombre, yo nunca le he dejado de decir el nombre de ella y yo le menciono el nombre de ella y ella reacciona, o sea, estarle constantemente diciendo al paciente quién es uno, cómo se llama, o sea, para que él no pierda esa noción. Tu madre, entonces ahí está la recomendación. Cuando tu madre repite o repetía las mismas historias, ¿tú cómo lo manejabas? Pues la verdad fue un poco difícil. Yo era una que le decía, pero ya me dijo, o sea, ya, y uno incluso a veces le da como un poquito de impaciencia. Y hoy en día, con la experiencia que tienes, ¿qué le recomendarías a familiares que estén viviendo ese proceso? ¿Cómo reaccionar ante, se olvidó de mi nombre, me ha repetido 10 veces hoy la misma historia? ¿Qué hacer cariñosamente para darle acompañamiento a ese paciente? Pues yo digo que lo más importante es, como tú lo dices, ese amor y ese cariño, la comprensión. Bueno, si me contó la historia 10 veces, bueno, volver a hacer como si no me la hubiera dicho y o sea, entenderlos. O sea, yo digo que lo más importante, y ahí pues me perdona, voy a ir a la invitación que se les está haciendo, es conocer de la enfermedad. Lo más importante es conocerla, porque si conocemos de los síntomas y las cosas, vamos a aprender mucho más a cómo tratarlos, cómo llevarlos, o sea, y lo más, o sea, una de las cosas más importantes, el conocimiento y el amor y la dedicación, porque con ese amor, bueno, si ya me lo dijo, en decirle, bueno, no, hacer como si no lo hubiera dicho y seguir la corriente. ¿Es posible lograr que un paciente con Alzheimer esté tranquilo y no sienta, no sepa que él tiene Alzheimer y hacerle la vida bien agradable y bien deliciosa? Y eso es lo que hay que intentar. Hay que intentar. Que él no eso sepa. hace parte de la calidad de vida que uno le va a brindar a él. Ellos puede que se den cuenta que se están enfermando o puede que no, pero yo como cuidador tengo que intentar hacer que él siga su vida normal.
y no, es decir, a veces como cuidadores nos enfadamos mucho, es normal, somos seres humanos y nos enfadamos porque ya me tiene la cabeza como un bombo y repitiéndome lo mismo y que agobio, entonces después siento culpa porque es que, qué pesar, le contesté de mala manera. Yo pienso que es un error estar igualándose al paciente, siempre vamos a perder. A ellos se les olvida, yo me enojo, a él se le olvida que estoy enojada y vuelve y me repite. Entonces, no igualarse. Yo sé que tengo que ir a buscar como cuidador ayuda en otro lugar para dejar todo eso que llevo cargado en otro lugar, porque ¿qué le vamos a hacer? Él me va a repetir sí o sí. Así es. ¿Cierto? Es posible que vivan felices, que vivan en su mundo, siempre y cuando se les dé mucho cariño. Ojo, comprendemos que a veces debe ser situaciones hasta desesperantes. Es muy difícil a veces. Pero es como cuando uno no se le puede igualar al niño que está haciendo pataletas, Es ¿cierto? igual. Uno como mamá nunca puede olvidar cuál es mi papel, mi momento en la vida, ¿cierto? Es lo mismo, es entender, él está enfermito, tiene su mente un poquito enferma y hay que tener mucha paciencia. Entenderlo un poquito y no dejarlo de un lado, hay que brindar mucho amor. Hay que tocarlos, hay que decirle, estás aquí, tú eres mi papá, hay que decirles, te quiero, porque muchas veces se nos olvida abrazar, generalmente, y a mí de mi edad no me enseñaron a abrazar, pero a mí me encanta abrazar ya. Ya aprendí y me lo enseñaron los cuidadores. Ah, qué tan bonito. Nosotros hoy en Sana que Sana estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer y recuerde que también estamos haciéndoles una invitación para que el próximo miércoles 5 de julio asistan al Colegio San Ignacio, al auditorio, donde va a haber una conferencia supremamente aportante a cargo, entre otros, del doctor Francisco Lopera. Yo lo nombro a él porque es que a él lo conocen mucho, lo relacionan con el tema del Alzheimer. Va a estar la fonoaudióloga Clara Mónica Uribe. Clara Mónica Uribe, y va a responder esa conferencia a la inquietud: ¿se puede prevenir el Alzheimer? Ese es el nombre de la conferencia, y 322-9050 es el teléfono para pedir a domicilio las entradas, que oscilan entre 30.000 y 50.000 pesos. Nuestra segunda pausa y ya volveremos a Sana que Sana para seguir aprendiendo juntos de este apasionante tema del Alzheimer. Bien mirado, porque lo que queremos aprender es a entender al paciente y a guiar un poquito a su cuidador. Ya regresamos a Sana que Sana. Y ya llegando a los minutos finales de nuestra emisión de hoy en Sana que Sana, hablemos sobre el tratamiento para el Alzheimer. El Alzheimer no tiene cura, pero sí un tratamiento que busca frenar el progreso de esta enfermedad, manejar síntomas relacionados con el sueño y el comportamiento, y también no olvidar apoyar a cuidadores y familiares. Se nos fue volando el programa. Mi querida Lucía, un mensajito final desde esa visión tuya con los familiares. Creo que esta enfermedad, que es devastadora, debe ser primero que los cuidadores acudan al médico, y segundo, y muy importante, que pidan ayuda, y que le pidan ayuda al Estado, porque muchas veces estas familias no tienen con qué comer, menos con qué comprar pañales, con qué comprar medicamentos, y las EPS no, entonces les toca estar metiendo tutelas que se las niegan, y es muy importante, pidan ayuda al Estado, pidan ayuda a sus familiares, porque cuidar un paciente de estos lo pueden cuidar, pero el que importa ahí es el cuidador y la familia. Y yo siempre pregunto, ¿y al cuidador quién lo cuida? Ojo con eso, doctora Claudia, su conclusión. Bueno, mi conclusión es que se puede fortalecer los estilos de vida que nos ayudan, pues, si no a reducir en todo el riesgo de enfermarnos de Alzheimer, sí, pues, retrasa esa posibilidad. Entonces, a comer sano, a hacer ejercicio, a fortalecer las relaciones sociales, a vivir la vida con plenitud. Muchas gracias. Y Gladys, Pues que para tiene mí, doctorado en cuidador. sí, pues lo más importante es el amor y la comprensión hacia estos pacientes, y no dejar sola a la familia. O sea, eso es algo que es lo más importante, que si hay alguien enfermo, o sea, esté como ese entorno familiar, todos pendientes de esa persona, que no le dejen como toda la carga a uno solo, porque entonces van a ver ya no un enfermo, sino dos. Y lo más importante, hacia el enfermo, mucho amor y comprensión. Mucho amor, mucha paciencia. Mi admiración, insisto, al grupo de neurociencias de Antioquia, que estos genios pensando
no interrumpir, lo sigan haciendo y bastante, no solamente con el Alzheimer, sino con todas esas enfermedades neurológicas que ustedes trabajan allí, y que se llene esa conferencia del próximo miércoles. Recuerden entonces, el doctor Francisco Lopera, neurólogo, la fonoaudióloga Clara Mónica Uribe. Clara Mónica Uribe van a estar en esa conferencia de 4 horas, próximo miércoles 5 de julio, auditorio del Colegio San Ignacio. Informes en el 322-9050, opción 1, y también en ese mismo teléfono informes sobre estos productos de Televid, que lo que buscan es conseguir recursos para que esta señal nunca se apague. Bono Plus. Sorteo primero el 30 de junio, el segundo el 25 de agosto, el tercero el 27 de octubre, 5, 10 y 20 millones en esos 3 sorteos. Ya saben ustedes, entre más rápido lo compren, más oportunidades tienen de ganar. Y también tenemos nuestro tríptico del Papa Francisco a propósito de esa deliciosa visita que tendremos en el mes de septiembre en sus 2 versiones. Muchas gracias Gladys, Claudia y Lucía, y al grupo de neurociencias. Aprendemos bastante y saben, me están contando que tenemos muchas preguntas en WhatsApp. Discúlpenos por favor a quienes no les pudimos por tiempo resolver sus inquietudes, pero nos encanta que lo sigan haciendo, que nos sigan escribiendo para que estemos más junticos a través de Sana que Sana. Feliz resto de día y Sana que Sana, hasta mañana.